Constantino, para solucionar los problemas, emprendió 4 puntos básicos en la política. Primero, depreciar la moneda. Segundo, incrementar los impuestos sobre las clases productoras, campesinos y artesanos. Incrementar la administración e incrementar el ejército, para mantener la complejidad. La incrementó. ¿Qué ayuda a esto? Que, bueno, pasase lo que pasase. En este sentido, creo que nos tenemos que plantear, pues, realmente qué implica, cómo descendemos en este nivel de complejidad, incluso a nivel social. Pensar que un modelo social muy simple es súper ricos y todo el resto súper pobres. A ver, yo querría decir un tema que es sobre lo que ha comentado Santiago. Yo pienso que lo que es importante para las personas, a ver, lo que ha comentado él, la comparación, claro, evidentemente es tentador, ¿no? Pero ahora estamos en un punto que probablemente hay que hacer mucha pedagogía, ¿vale?, del sentido de la complejidad, para que probablemente alguien voluntariamente pueda decir, es que se tiene que reducir la demanda energética, mi demanda de temas materiales, y tengo que vivir de una forma más austera. Pero probablemente esto tiene que hacerse con mucha cultura y mucha pedagogía y sentido de la responsabilidad colectiva. Si no, pues la tendencia es, yo individualmente tengo una tarjeta, ¡oh, qué bien!, ¿no? O sea, es humanamente posible. Lo que pasa es que tenemos que hacer socialmente un esfuerzo para entender esa complejidad, ¿eh? Y ese es el gran reto, Y Miren ha tenido que marcharse, estaba indispuesta, ha planteado un tema importante. O sea, Joan Ramón ha comentado temas que se están a pequeña escala, ¿no? Son temas como de acción y reacción, ¿no? Hay un problema, pues a nivel de la red, todos decimos que sí, firmamos y tal. Y probablemente es una manera a nivel local, pero absolutamente organizada, como decía, miren, ¿quién tiene las riendas del poder y quién está decidiendo? Pero mientras nosotros hacemos ecoaldeas, la Unión Europea, por ejemplo, que es el gobierno más próximo que tenemos, o el desgobierno, o lo que sea, está determinando unas directivas y unas leyes que nos están afectando muchísimo. Por tanto, yo individualmente puedo ir haciendo mis ecoaldeas, pero llegará un momento, y eso también lo pregunto, o sea, ¿en qué momento, hasta dónde nos va a dejar el sistema ir haciendo ecoaldeas y acciones individuales o de pequeñas colectividades? En el momento que molestemos, el sistema reaccionará. Entonces, probablemente hay que mirar las dos escalas, la escala individual pequeño-colectiva y la escala seguramente que proponía Miren, un poco para ir uniendo cabos que no sé si lo sabré hacer bien, pero va por aquí. Entonces, tenía la palabra esta persona aquí, ¿sí? Sí, no, Agapi, te toca després d'una altra. Por favor, intentad ser breves, es que sí, queda menos de media hora y es una pena, pero continuará, ya insistiré en ir continuando. Sí, sí. Lo mío era una reflexión rápida. Estabais hablando de demografía y bueno, precisamente Jordi mostró una gráfica que era una correlación entre GDP, entre PIB y consumo energético. Mi reflexión es si hay también una correlación, que yo creo que debe haberla, entre consumo energético y población, porque de ser esa correlación también directa, y mostramos después una curva como la de Hoover con una campana en descenso pronunciado, eso nos lleva a una reducción de población calamitosa en cuestión de unos cuantos años. Y nos podemos plantear aquí todos los cacaos mentales que queramos, que chocamos con unos límites brutales en cuestión de población. Bueno, simplemente eso, y si alguien quería apuntar algo al respecto de esa correlación. Sí. Bueno, de hecho, los temas de seguridad alimentaria están en la agenda de la FAO. ¿Vale? O sea, eso quiere decir algo. ¿Quieres comentar? A ver, entonces, sí, esta señora ahí en el fondo. Breve, por favor. Me parece que no. Pues ahora lo siento, es que habéis apuntado, de repente habéis sido muy... Bueno,
Hay quien dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Y yo pienso que sigue siendo así, porque aquí, pues, no sé, sigue funcionando el Partido Popular como si no pasara nada. O en Alemania sigue funcionando la Merkel como si pasara mucho. Es decir, que en principio, cuando se dice hay que empezar desde abajo, está muy bien, pero es que es realmente muy difícil imaginarse qué quiere decir empezar desde abajo. Porque, por ejemplo, el tema de la población, claro, mientras hace 30 años no nos enterábamos, pero ahora sí, que se la pidan a mujeres porque incumplen los preceptos de no sé qué, y las mujeres están consideradas como cero a la izquierda en muchos países, cada vez más, y por lo tanto el control de la población sí tiene que ver con la consideración de las mujeres. Por ejemplo, cosas tan exóticas como estas, que es muy difícil tenerlo a la vez todo en cuenta, ¿no? Entonces, también es muy difícil hacer un único organigrama donde quepa todo, porque como la información ahora es muy global, yo pienso que la única opción que a mí se me ocurre plantear para la reflexión general es que los cambios difícilmente van a ser globales y a la vez. Es decir, que finalmente lo más fácil es que sean concretos, parciales, y esencialmente yo pienso que será a través de generar a la gente ilusión. Es decir, más que problemas de futuro, ver que la gente puede ser capaz de ilusionarse en cosas distintas a las que se han hecho hasta ahora, juntando lo que se decía antes de Galicia o de donde sea. Lo difícil es el tejido conjuntivo que pueda unir a las distintas opciones, pero seguramente el tema de generar ilusión pienso que puede ser un tejido conjuntivo importante. Gracias por la brevedad, Yo me quedo con la frase de Miren, que decía que dentro del capitalismo no hay esperanza. Es una frase que explica bastante bien su postura y yo comparto esta opinión. Antes de la conferencia, con el profesor Santiago Niño Becerra, yo le comunicaba o le decía, en mi opinión, de que las nuevas tecnologías generan nuevos puestos de trabajo, pero que se eliminan más que no se crean de nuevo. O sea, y le decía que él es de los pocos conferenciantes que hablan del paro estructural. Y él me decía que solamente tiene 2 carnets, el de identidad y el de conducir. Y me parecía bien, o sea, me parece bien esta respuesta. Es que es el único conferenciante que habla, o de los pocos que habla del paro estructural. Y esto me lleva a una consideración. Para el capitalismo, el único interés es el beneficio del capital, la rentabilidad, incluso el planeta es una pura materia, digamos, para aprovecharse y para sacar provecho. Para la ecología, y la ecología introduce factores absolutamente distintos: aprovechamiento de las cosas, proteger el planeta, la durabilidad de las cosas. La ecología genera una política absolutamente contraria al capital. Y esto claro, en 1970 Nixon se dio cuenta de esto y celebraron el Earth Day, el Día de la Tierra, 1970, la General Motors, la Standard Oil y otras multinacionales, y se dieron cuenta de que les interesaba meterse en el proceso del debate ecológico. Además, para los industriales que se metían en esto, les salía gratis, porque la propaganda te la hace gratis el Estado con la etiqueta de la ecología,
y tú haces tu negocio. O sea, en este caso se trata de una manipulación tremenda para mí del sistema, de este sistema que hablaba Miren, que dentro del capitalismo no hay esperanza, que ha manipulado los conceptos de la sostenibilidad y de la ecología, y que menos mal que Gro Harlem Brundtland en su declaración que hizo suya la ONU habla de que la sostenibilidad tiene una vertiente ecológica, una vertiente económica y una vertiente social. Pero realmente estamos inmersos en una estructura del sistema capitalista que ha manipulado de una forma extraordinaria la sostenibilidad, hace negocio con ella, pone la etiqueta, los demás aprovechan de esta etiqueta, y esto tiene una solución muy difícil. ¿Me permites un momento? A ver, la apropiación, digámoslo en plan salvaje, digámoslo en plan bestia, la apropiación de las plusvalías por parte de los propietarios, esto ha pasado siempre. O sea, en el siglo XI, cuando el señor feudal llevaba a vender las cosechas al mercado y luego con el producto se compraba un tapiz que colgaba en su salón, se estaba apropiando. O sea, es decir, lo que pasa es que la apropiación era distinta. Es decir, la apropiación por parte del poder siempre ha sucedido. Lo que pasa es que con el capitalismo se ha sofisticado. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista como sistema es mucho más sofisticado que el sistema feudal. El sistema feudal era muy poco sofisticado. Entonces, esto un poco liga con lo que decía usted del gobierno. Yo, en mi opinión personal, es que no se tiene que esperar nada de los gobiernos, de ningún gobierno, porque los gobiernos no tienen ningún poder. Miren ustedes, se estima que la fortuna, el patrimonio de la familia Rothschild es de 3,6 billones de dólares. Eso es casi 3 veces el PIB de España. Entonces, no digo que lo hagan, por favor, no digo que lo hagan, pero un miembro de la familia Rothschild se le ocurre que necesita algo, llama a quien sea y lo consigue. La European Round Table es pueden buscarlo en Google, es una asociación totalmente legal, no es negra ni nada de esas cosas, es totalmente legal, y no recuerdo en qué revista, le hacían una entrevista al secretario general de la European Round Table. Y le preguntaban, en su opinión, ¿qué es poder, acceso, etcétera, etcétera? Dice poder es poder llamar al primer ministro británico y decirle que se lea un informe que se le va a enviar mañana antes de una reunión que va a tener con fulano al día siguiente. Y esto está pasando. Y esto es pasar por encima de gobiernos, de entidades, de instituciones, etcétera, etcétera. Y el poder con mayúsculas en cada momento de la historia lo ha tenido un grupo de gente. Lo que pasa es que cuando, después de la Revolución Francesa, y se acabó con aquella historia de que el rey tenía el poder en la tierra porque le venía de Dios, y en consecuencia había que obedecer al rey porque entonces estaba obedeciendo a Dios, entonces se inventó la democracia, que la inventó la burguesía, entre paréntesis, para que todo el mundo participara en una serie de decisiones. Participara, pero las decisiones las tomaban otros. Y esto es así. La famosa frase de Eisenhower de que lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos y lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para la General Motors, es que es auténticamente cierto, es que es verdad. El señor Rockefeller llegó a tener él, de su propiedad, el 5% del PIB de Estados Unidos. ¿Quién tiene el poder? ¿Un gobierno que se le vota cada 2 por 3? No. Entonces, las decisiones, cuidado, las decisiones con mayúsculas, por favor, las decisiones se toman a una serie de niveles que la gente de la calle y nosotros, evidentemente, estamos totalmente desconectados. Totalmente desconectados. Y no tenemos absolutamente ninguna opción. Piensen en una cosa. ¿Cuáles han sido las 2 únicas revoluciones que han tenido lugar en la historia nacidas desde abajo? La de Espartaco